Venimos en una serie en la que estamos meditando sobre la mayordomía, sobre la administración, sobre la forma de gobernar. Dice la Biblia que se requiere que los mayordomos y los administradores de Dios sean hallados fieles. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos, que todo es de... ¿A quién le pertenece todo? A Dios. ¿Quién es el dueño del oro? Dios. ¿Quién es el dueño del ganado? Dios. Y en su misericordia y en su infinito amor que ha hecho, nos ha entregado a nosotros sus riquezas y nos ha puesto a administrar. ¿Qué somos nosotros? Administradores. ¿Quién es Dios? El dueño, el Señor. ¿Y qué me corresponde a mí un día? Dar cuenta de mi mayordomía. Y ese dar cuenta puede sonar pesado, preocupante para alguien que no esté llevando las cuentas bien. Va a llegar un día donde el dueño va a decir, bueno, quiero ver los libros contables, déjame ver cómo están los libros. Y si los libros tienen malas cuentas, doble contabilidad, ¿qué va a pasar ese día? A ubicar nuestro corazón, entender la forma de administrar. Y quiero que hablemos un poco de la gobernanza y de la administración. Desde el punto de vista del privilegio que Dios nos da y lo que tenemos que hacer. Primer pasaje para esta mañana, si está tomando apuntes, busque y anote Proverbios capítulo 22, verso 2. Vamos a estar estudiando en Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión la puede buscar, pero aquí está el primer pasaje. Proverbios 29, 2 dice, el rico y el pobre tienen un lazo común, a ambos les hizo el Señor. En ese contexto, hasta el verso, ese es 29, dije 22, 29, 2. Yo dije, no es, Proverbios 29, 2. Cuando los justos aumentan, el pueblo, ¿qué hace? Se alegra. Pero cuando el impío gobierna, ¿qué hace el pueblo? Gime. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, ¿qué pasa con el pueblo? Aquí está hablando de las características de los pueblos que están siendo gobernados por gente que no teme a Dios. En el contexto de la Biblia, el impío es la persona que no quiere agradar a Dios. El impío es el carnal, el materialista que solo busca administrar para sus propios beneficios. Llega a un puesto de poder, llega a un puesto de gobierno, paga por llegar y se queda como robando. El que llega pagando llega para robar. Es básicamente cómo funciona en el mundo. Y por eso la Biblia dice, cuando hay un gobernante impío, ¿qué pasa con el pueblo? Gime, se duele. ¿Se ha dado cuenta en algunos gobiernos de Latinoamérica que esto haya pasado o que esté pasando en algún país? ¿Cierto? Esa es la realidad. Cuando el gobernante no teme a Dios, pues el pueblo paga las consecuencias de eso, porque la persona está gobernando para sus propios beneficios, no por temor a Dios. Pero no quiero que hablemos ni de Petro, no quiero que hablemos ni de Maduro, no quiero que hablemos de esa política, quiero que hablemos de usted y de mí, de lo que Dios le ha dado a gobernar. Porque uno podría decir, si el pueblo está gimiendo, el que está gobernando es impío, no teme a Dios, es un hombre malo. Pero hablemos de su familia, hablemos de lo que Dios le ha dado a gobernar. Si usted es padre y tiene hijos, Dios le ha dado un rebaño y usted gobierna sobre ese rebaño. Si usted es mamá y tiene hijos, Dios le ha dado un gobierno sobre esas personas. Si usted tiene una empresa, usted tiene un gobierno sobre esas personas. Si usted es empleado y tiene gente a cargo, ¿usted qué hace? Gobierna sobre esas personas. Entonces, si hiciéramos una encuesta y fuéramos con sus hijos, con sus empleados, con las personas que usted lidera, ¿qué encontraríamos en ellos? Gente gozosa, gente alegre. ¿Sí ve? Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. O sea, cuando el que está gobernando es justo, ¿cómo va a estar el pueblo? Feliz. Pero cuando el impío gobierna, ¿cómo va a estar el pueblo? Gimiendo con dolor. ¿Entiende? Entonces vamos de una vez con esa pregunta en esta mañana. ¿Cómo está el estado de ánimo de las personas a las que lideras, a las que gobiernas? Porque cuando los veamos a ellos, sabremos el tipo de carácter tuyo. ¿Sí? Y yo creo que no hay nada más aplicable a la realidad de cómo están ellos. ¿Se ven alegres? ¿Se ven gozosos? ¿Se ven tristes? ¿Se ven desanimados?
cómo se ven las personas que están a tu cargo. Porque habla mucho de lo que tú estás haciendo. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Del gobierno y de la forma en la que están viviendo aquellos a los que yo sirvo. Si yo llego a gobernar lo que sea que Dios me dé, un trabajo, y solo gobierno para mí mismo, pues el pueblo va a sufrir. Y sucede que cuando uno tiene poder, pues empieza a tener ciertas posiciones, cierta información, ciertos privilegios. Y si mi corazón está desubicado, empiezo a aprovecharme de eso. No es lo que Dios espera. Dios espera de su pueblo justo que cuando llegue a esos lugares lo haga como el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? En amor. ¿Cuál era su motivación más profunda? ¿Aprovecharse, enseñorearse de las ovejas? ¿Su motivación cuál era? ¿Por qué fue a la cruz? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como nuestro gobernante es Cristo, el pueblo está muy gozoso. Amén. Amén. Él es el que gobierna con amor y con autoridad. La Biblia habla bastante al respecto y es lo que yo quiero que meditemos en el día de hoy. Siguiente pasaje, Primera de Crónicas 29:17. Aquí hay un tipo de gobernante que amaba a su pueblo. Aquí hay un gobernante del que vamos a iniciar hablando, lo vamos a retomar en dos partes, pero esta persona amaba a su pueblo. Primera de Crónicas, 29:17. Está hablando David. David fue el segundo rey de Israel. Y de David dice Hebreos que es un hombre conforme al corazón de Dios. Luego es un gobierno justo. Su mayordomía, su administración es temerosa de Dios. ¿Cometió errores? Sí, pero su corazón quería agradar a Dios. En algunos momentos fue carnal, pero quería agradar a Dios. Dice David, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. ¿Qué palabras se repiten solo en ese pasaje? Corazón. De corazón a corazón. Aquí yo empiezo a ver una diferencia entre las personas que gobiernan adecuadamente, entre las que gobiernan para la impiedad. Quieren agradar el corazón de Dios y lo hacen con todo su corazón. El impío no quiere agradar el corazón de Dios, quiere agradar su propio corazón. Y dice, sabiendo yo, Señor, si quieres devolver un segundo, sabiendo yo, Señor, que tú pruebas ¿qué? El corazón. Dios en su misericordia ha venido formando tu vida, y hago un paréntesis, en el ministerio. La preparación ya es ministerio. No pierdas eso de vista. A veces uno dice, no, el día en que a mí me toque servir y ese día yo lo haré con todo corazón. No llegará el día si en medio de la preparación tu corazón no está ubicado. Y él dice, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Algunos de ustedes van a tener lugares de privilegio, de gobierno, en oficinas, donde van a tener influencia y van a ser tentados a usar su gobierno y su autoridad para sacar su propio provecho. Y yo quiero que recuerdes ese día que Dios estará probando tu corazón. Y yo quiero que recuerdes ese día que no se trata de ti, que se trata de Dios y la forma en la que prueba tu corazón. Dice, y que te deleitas en la rectitud. ¿En qué se deleita Dios? En una persona recta, una persona que llega a cargos de autoridad, que llega a cargos de poder, no para dañar al otro, no para mentir al otro, no para aprovecharse del otro, sino que el gobierno de Dios es recto y justo. No hay mentira, no hay doble contabilidad, no hay nada oculto, no hay entuertos. ¿Sí? ¿Se dice así? ¿No saben qué es? Bueno. Mejor que no sepan. Todas estas cosas en la integridad de mi corazón las ofrecí. ¿Quién podría tener la autoridad delante de Dios de decir, Señor, tú sabes que yo en todo lo que hago, lo hago con integridad? ¿Sabe? La integridad no solo es la acción, lo que están viendo los otros, sino la integridad también es la motivación. O sea que mi motivación es amarlo a Él, amar a las personas y como resultado de eso, de esa manera ando. Cuando hablamos de mayordomía y de gobierno, es importante entender que Dios nos está formando y que su iglesia un día, usted y yo, si hemos nacido de nuevos, ¿hemos de qué? Gobernar.
con Cristo. Pero Dios quiere que sus administradores sean rectos e íntegros. Uno de los dolores, y hay una de las conversaciones más difíciles que yo he tenido como líder en la iglesia, es cuando hablo con alguna persona porque su motivación al servir no es por amor a las personas, sino por amor a sí mismo. ¿Sabe cómo se ve eso? Cuando usted pregunta, ¿y cómo te va? ¿Y cómo estás sirviendo? Y dice, no, yo sirvo porque Dios me lo pide, pero tengo problemas para relacionarme con las personas y no quiero tanto a las personas. Es como el que dice, yo quiero a Cristo, pero no quiero a su iglesia. Es como, me gusta a Cristo, pero no me gusta su cuerpo. Esa persona está hablando de que le gusta quizás ser escuchado, pero la motivación no es la correcta. ¿Cómo se ve una persona que ama el servicio? Que dice, no, es que a mí me encanta predicar y a mí me gusta llevar el mensaje, pero apenas se acabe me quiero ir porque no quiero compartir tiempo con la gente. ¿Eso cómo se ve? ¿Eso cómo suena? Le gusta que lo escuchen. A todos nos gusta que nos escuchen, pero no lo está haciendo por amor a la gente. Y aquí estoy hablando a los obreros de nuestra congregación. Y quiero ser muy amoroso en lo que voy a decir, pero también muy enfático en esta declaración. Si tu servicio en medio de Aposento Alto, BPA, no está motivado por el amor a cada persona que está en este lugar, no está motivado por su crecimiento, no está motivado por verles crecer a la estatura de Cristo, yo te invito con el amor del mundo a que medites en tu caminar y que te abstengas del servicio hasta que tu corazón se ubique. Porque el daño que puedes hacer a la congregación es tremendo. Si predicas, si diriges la alabanza, si cantas, si sirves, si cuidas, si haces cualquier labor, pero la motivación de fondo no tiene la integridad de amar a la gente, de que me interese la gente, de que me duela lo que le pase a la gente, hoy es un buen día para hacer un alto en el camino y revisar qué estás haciendo. Porque lo que puede pasar es que te estés sirviendo a ti mismo. ¿Qué significa eso? Pues que yo sirvo para cuidarme. No es que el servicio me cuida. Sí, el servicio me cuida. Pero si lo que haces es para estar ocupado, de eso no se trata. Se trata de que cada persona a la que yo le hablo, cada persona a la que yo ministro, me interese, me importe. Amén. Amén. Entonces, si al final de la reunión tú dices, Frank, quiero hablar y voy a dejar de servir, lo entenderemos y te animaremos. Dale, tómate tu tiempo. Pero queremos que cada persona que hable, que predique, que ministre el evangelio, que mueva una silla, le duela el que está al lado. ¿Y sabe cómo se ve eso? Cuando no tenemos el servicio formal. ¿Cómo los trato a ellos? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Sabe cómo se ve un ministro que no ama al otro? Que cuando hay actividades que no son religiosas, no quiere compartir tiempo. Oye, vamos a celebrar el cumpleaños de fulanito, nos reunimos como iglesia. No, yo no tengo tiempo. Ok, o sea, solo quieres venir los domingos a predicar, pero no quieres compartir la vida. No queremos ese tipo de servicio. Suena fuerte, pero eso es la integridad a la que Dios nos está llamando. Se lo digo con todo mi corazón, le amo. Me interesa su vida, usted está en mis oraciones. Anhelo verle prosperado, el Señor lo sabe. El Señor sabe que anhelo que usted sea prosperado en todas las áreas de su vida, así como prospera su alma. Y con el corazón se lo digo, como dice Pablo también. No me interesa su dinero, no me interesa lo que usted pueda dar. Me interesa quién es usted en el reino. Me interesan los planes que Dios tiene para su vida. Y con esa autoridad le puedo mirar a los ojos a decirle, me interesa su hijo, su familia, porque le amo. Porque así Dios espera que yo gobierne su iglesia local. Y espero que cada persona en este lugar esté conectado con eso, con el amor a los otros y sobre todo con el amor al Señor. Porque cuando eso no pasa, mira el siguiente caso. Primera de Samuel, capítulo 15, voy a estar leyendo desde el 22 hasta el 31. Y dice Primera de Samuel, ya le hablé de David, pero ahora quiero hablarle de un gobernante que llegó al poder, pero que utilizó el poder y la autoridad que Dios le dio para sí mismo, para sacar provecho, y eso es un desastre en el reino de los cielos. En el contexto, Samuel es el último juez y el primer profeta. Este es un hombre de Dios que creció en los caminos del Señor, un bebé, pero que ya se convirtió en un hombre, que ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y Saúl era el más alto entre los israelitas, o sea, parecía un jugador de fútbol americano, y cuando iba a la guerra la gente lo veía y decía, wow, este es. Pero algo empezó a suceder con Saúl, llegó al poder y su corazón dejó de temer a Dios.
Su corazón dejó de querer agradarle y honrarle a él. Y eso es un peligro, porque cuando el impío gobierna, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo gime. Y aquí el pueblo estaba sufriendo porque Saúl era un hombre impío, no era temeroso de Dios. Y entonces Samuel le dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. En el contexto, Dios le había dicho a Saúl por medio del profeta Samuel: ve y acaba con los amalecitas. Tienes que ir y no quiero que nadie quede vivo, porque este es un pueblo impío. Su generación contaminará la tierra. No quiero que nada quede, ni oro, ni trajes, nada. Tienes que acabar con todo para acabar la impiedad del mundo. Cuando Saúl va, conquista, como su corazón no era temeroso de Dios, Dios le dio una instrucción: ve y acaba. ¿Pero qué hace el impío? No, Señor. Y entonces dice que en medio de eso dejó lo mejor de las ovejas, dejó lo mejor de las vacas, dejó lo mejor del ganado. ¿Por qué alguien actuaría de esa manera? Porque no teme a Dios, porque no quiere glorificar a Dios, porque está buscando su propio reino. Y entonces Samuel lo tiene que confrontar y le dice: ¿cómo así? ¿Trajiste lo mejor del ganado? Yo estoy escuchando, ¿qué es ese sonido de vacas y de ovejas que escucho? Y él dice: no, mire lo que hace la persona impía. No, yo lo hice por temor a Dios, porque voy a ofrecerle sacrificios a Dios con lo que Él me dijo que no le trajera. ¿Entiende la capacidad de la mente del impío? Y realmente también la capacidad de nuestra mente. ¿Se da cuenta que cuando usted y yo estamos en pecado empezamos a negociar? Bueno, voy a piratear o voy a robarme esto, pero es para dárselo a la iglesia. ¿Sí? Y es lo más o menos lo que está diciendo Saúl ahí. Yo no le hice caso a Dios, pero es para que el reino de Dios avance. Y entonces Samuel lo confronta y le dice: o sea, ¿quieres agradar a Dios? ¿Se complace Dios en que hagas cosas, en que sirvas o en que lo obedezcas? ¿En cuál de las dos? Y usted ya sabe la respuesta. ¿En qué se agrada a Dios? Obediencia. Si Él es el Señor, yo le obedezco. Verso siguiente, dice el 22. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, o sea, de los sacrificios que Él hacía. Como que le está diciendo: a Dios no le interesa tanto tu parafernalia religiosa y la forma en la que cantas. A veces nosotros como cristianos nos fijamos en, y si hay harto ruido, y lo que Samuel le está diciendo a Saúl es como: oye, pero a Dios no le interesa tanto la parafernalia religiosa. Lo que Dios está buscando es tu corazón, la integridad, la motivación por la que lo estás haciendo. Ahí es donde conecto las dos cosas de amar a las personas, amarlo a Él y no solo ser visto. ¿Sabe? Esto era lo que amaban los fariseos, la parafernalia religiosa, el tener un buen nombre, la reputación, y que todos dijeran: son santos, son sublimes, son grandes. Pero Dios los tildó de sepulcros blanqueados, como que diciendo: su apariencia era de piedad. Eso es Saúl, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y dice: y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Verso siguiente: porque la rebelión es como el pecado de adivinación, como ir a consultar a una bruja. Cuando le dices: Señor, tú me pides esto, pero no lo voy a hacer. Es como cuando estás leyendo el tarot, como cuando te están leyendo el chocolate, el tabaco, la ceniza, cuando todas las variaciones de horóscopo. Y dicho sea de paso, a esta altura de tu vida se espera que tu confianza no esté en ninguna de esas cosas. Si estás leyendo el horóscopo por amor a Jesús, por amor a tu alma, deja de poner tu esperanza, porque es abominación a los ojos de Dios. ¿Dónde está el problema de eso? Que la persona está poniendo su confianza en lo que no es Dios, y todo lo que no es Dios va a defraudar. Y dice que como pecado de adivinación y desobediencia, como la iniquidad de la idolatría, o sea, como hacer un sacrificio para un demonio, es la rebelión. Así de grave delante de Dios es cuando yo le digo: no, Señor. Siguiente: por cuanto tú has desechado la palabra del Señor. Y es donde estuvo el problema de Saúl. Desechó la palabra, y cuando yo no obedezco la palabra, entonces ¿a quién o a qué termino obedeciendo? A mi propio ídolo, a mi propio Dios, a mi propia sabiduría. Nosotros tenemos una palabra para eso, lo decimos como: Saúl está jugando a ser Dios. Él está definiéndose como la máxima autoridad. Y quiero preguntarte: ¿hay algún área en tu vida en la que estés jugando a ser Dios? ¿Hay algún área en la que Dios te haya dicho no, pero tú dices sí? Y hay diferentes áreas. Hablé de la intimidad en el corazón, pero ¿qué tal un yugo desigual? Dios te ha dicho: no te unas en yugo desigual, y tú dices: no, Señor. Se llama idolatría. Dios te ha dicho como: sé honesto, sé transparente, y tú traes una mentira hace años escondida para que tu reputación no se dañe. Se llama idolatría. Te estás idolatrando a ti mismo.
Amas que las personas piensen bien de ti y para eso cruzas la línea y empiezas a mentir. Y tergiversas las cosas con medias verdades para que otros no se den cuenta. Se llama idolatría. Y él también, dice la Biblia, por cuanto has desechado la palabra del Señor, seguiste tu propia palabra, ¿qué ha hecho el Señor? Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Esto es una palabra tremenda. Él es el rey, Él es la máxima autoridad. Cuando Él dice tráigame, lléveme, muéveme, ¿qué hace la gente? Le obedece. Y lo que le está diciendo es, de aquí en adelante ya no eres el ungido de Dios. El Espíritu Santo de Dios se irá de ti por cuanto tú no lo quisiste agradar. Varias cosas al respecto. Estamos en el Nuevo Testamento, no creo que el Espíritu Santo, por lo que enseña la Biblia, se vaya de un hijo de Dios, pero lo que sí creo en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo se queda y cuando usted y yo no le obedecemos, lo apagamos. Y no es que el Espíritu se vaya, pero el respaldo de Dios se pierde. ¿Por qué Dios habría de respaldar a un muérgano? ¿Por qué Dios habría de respaldar a un mentiroso, a un chismoso, a un idólatra? Ya es salvo, pero como por el fuego, dice Pedro. O sea, como que ahí pegándole al palo porque confió en Cristo. Pero el respaldo de Dios se perderá. Lo que a veces nosotros llamamos la unción de Él. Ya no estará sobre esa vida. Y esa también debería ser una de las motivaciones de por qué ser íntegro, por qué vivir bien, por qué hacer lo que a Él le agrada. Porque su Espíritu Santo se avivará dentro de mí y su respaldo se hará evidente. ¿Hace cuánto no ves el respaldo de Dios en tu vida? Porque si es así, pues entonces revisa en qué momento, en qué está tu corazón. Porque puede ser que hayas apagado o contristado el fuego de Dios en tu vida. Y dice, Él también te ha desechado. Esas son palabras que uno no quiere escuchar. Pero si Dios le dice a uno, bueno, ya lo deseché, ¿qué debería hacer uno en ese momento? Pues arrepentirse, no sé, y en mi lógica de pronto tan simple, pues si Dios me dice te desecho, ¿qué hace uno? No sé, tirarse al piso, Señor, perdóname, no, en serio, es que fui muy bruto, ¿qué tengo que hacer? Perdóname, recibo a Cristo, ¿qué hago? No, no es como... Pero mira la respuesta de Saúl. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, bueno, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y escuché su voz. Y aquí quiero decirte lo siguiente. Si tú has de gobernar conforme a lo que Dios tiene, nunca debes tenerle miedo a la gente. El temor al hombre pondrá lazo. Dicho sea de paso, ¿sabes por qué no predicas el evangelio? ¿Sabes por qué no haces el gran mandamiento y la gran comisión? Porque le tienes miedo a la gente. Le tienes miedo a qué pensarán de ti. Le tienes miedo a... Y van a decir que yo soy religioso. Pero este fue el error de Saúl. En su gobierno no quiso agradar a Dios. En su gobierno quiso agradar a las personas. Él no temía a Dios, por eso era impío. Si hubiera temido a Dios, hubiera sido rey. Pero como no temía a Dios, ¿a quién terminó temiendo? Al pueblo. Su motivación era quedar bien delante del pueblo. Y entonces, ¿qué sucede? Le dice, escuchó la voz del pueblo, o sea, está acusando y se está excusando, acusa al pueblo y dice, no, yo lo hice fue porque ellos me dijeron. Siguiente. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y que vuelvas conmigo para que adore al Señor. Y puede que usted diga, no, pero eso es una motivación ya más bonita, como que se ubica, porque listo, pequé, pero tú como eres profeta y tienes la autoridad, vamos delante del pueblo y adoramos al Señor. ¿Por qué Él quiere adorar delante del pueblo? Para que el pueblo no se dé cuenta que Él ya no es el ungido de Dios, sino que el profeta todavía está con Él. O sea, su corazón sigue desubicado. El profeta lo está confrontando y le dice, oye, tú no amas a Dios. A ti no te importa a Dios. Y él dice, no, sí, yo pequé, pero vamos y oramos los dos. Siguiente pasaje. Dice, pero Samuel respondió, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Porque el ir a adorar con Samuel significaba que el respaldo de Dios estaba sobre Saúl. Y él le dice, ya no puedo ir contigo porque Dios te desechó. Mira lo que entonces él responde. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde, es decir, como que se va a ir y le echa mano, lo agarra y le dice, no, no te puedes ir. ¿Por qué tenía miedo de que se fuera? Porque iba a quedar mal delante de la gente. Y le dice que asió el borde de su manto y ¿qué pasó? Se rasgó. Y entonces Samuel, como es profeta, le dice, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. ¿Por qué mejor?
Porque Saúl no estuvo a la altura de su gobierno, porque no temía a Dios, porque no llegó a ese lugar para bendecir a otros, llegó a ese lugar para sacar beneficio propio. Y dice el verso 29, vamos hasta el 31. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Siguiente. Saúl respondió, bueno, he pecado, pero te ruego que me honres. Te ruego me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Él sigue mintiendo. Él no ha entendido de qué se ha tratado todo esto y sigue ahora haciendo concierto para delinquir. Como ya no soy rey, pero pongámonos de acuerdo y hónrame. Como diciendo, listo, no importa que yo ya no sea rey. El Señor ya lo dijo y no lo voy a hacer. Pero no perdamos la fachada. ¿Sí? De mal en peor. O sea, todo mal. Verso 31. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. 32. Entonces Samuel dijo, tráigame a Agag, rey de los amalecitas, y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Lo que sigue es que él toma ahí unas decisiones, pero yo creo que aquí está la evidencia de qué estamos hablando el día de hoy. Una persona que quiere autoridad, que quiere liderazgo, pero no para bendecir y agradar a Dios. Tiene hambre y sed de poder para beneficio propio. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6, hablando al respecto, verso 6. El temor al hombre pondrá lazo, y si usted sirve solo para agradar a la gente, ¿qué va a suceder? Es posible que termine desagradando a Dios. Dice Pablo, hablando sobre su ministerio, servimos no para ser vistos. ¿Qué quería Saúl? Ser visto. ¿Qué querían los fariseos? Ser vistos. O sea que ¿quién era el Dios de estos fariseos? ¿Quién era el Dios de Saúl? Ellos mismos. Ellos eran su Dios. Queremos ser vistos, queremos ser reconocidos. Y Pablo dice, yo no sirvo para ser visto como los que quieren ¿qué? Agradar a los hombres. Amado, amada. El título de esta predicación el día de hoy sobre el gobierno tiene como título la pregunta, ¿a quién estás intentando agradar? Porque la respuesta mostrará el momento en el que está tu corazón. ¿A quién estás intentando agradar? ¿Estás intentando agradar a tus hijos? ¿Estás intentando agradar a tus jefes? ¿Estás intentando agradar a tu novia, a tu novio? ¿A quién estás intentando agradar? Porque el temor al hombre pondrá lazo. Cuando intentes agradar a una persona, pero la voluntad de Dios esté más encima que eso, no vas a tener el temor a Dios para tomar decisiones sabias. En alguna ocasión llamaron a los apóstoles y les dijeron, les azotamos y les dijimos, les queda terminantemente prohibido que sigan predicando de Cristo. ¿Y saben qué dijeron los discípulos? Es necesario obedecer y agradar a Dios antes que a los hombres. Una palabra de ánimo y de exhortación. Tú y yo tenemos el propósito de llevar el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Y sabes por qué no queremos hablar de Cristo? Porque queremos agradar a los hombres. Y que ellos no se sientan mal y que ellos no nos vean como, ay, tan religioso. Entonces yo mejor me quedo callado porque ¿qué van a pensar de mí? Bueno, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Hubo una ocasión donde mi esposa en el colegio tuvo una compañera y estuvo sentada con ella desde 10º hasta 11. Mal contados, no sé, 400 días quizás, 400 días. Y llegó un día donde mi esposa escucha el evangelio en una iglesia en Casarroca. Ella cree que nace de nuevo ese día, pero regresa a Aposento Alto, una iglesia como las nuestras, Aposento Alto Castellana, y se vuelve a encontrar a esta persona un día en una congregacional. ¿Se acuerdan nuestras congregacionales? Que vamos todas las iglesias y nos reunimos como 2000 personas y nos saludamos con gente. Y ella estaba en medio de esa congregacional cuando volteó a mirar al lado, como en 9º, en 10º y en 11, a su amiga. Y le dice, oye, estás acá, qué maravilla. Le da su abrazo como, qué rico, también eres cristiana. ¿Y hace cuánto naciste de nuevo? Y le dice, no, yo nací como a los 13 años. Yo he sido cristiana desde muy pequeña. Y mi esposa se queda mirando y le dice, perdóname, pero tengo que decírtelo. Si yo me hubiera muerto, me hubiera ido para el infierno. Y tú no me predicaste el evangelio. Tú no me dijiste del amor de Cristo como... Y ella le dice, no, perdóname, Diana, es que yo pensé que tú nunca te ibas a convertir con lo carnal que eran en ese colegio.
Ella no le vio esperanza. Si somos honestos, ¿cuántos de los que estamos acá un día rechazamos el evangelio? Y nos dijeron, no, pero cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, bendito el día hermoso en que alguien tuvo la valentía de decir, has pecado y la paga del pecado es la muerte. Acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Deja de vivir para agradar a los hombres, porque entonces serás un mal gobernador, un mal administrador de tu tiempo, de tus recursos, un mal testimonio para la gente. Dice que Él no sirve para agradar, sino como siervos de Cristo. ¿Haciendo qué? De corazón. Mire que aquí vuelve a aparecer otra palabra importante que David ya había usado. ¿Cuál es? De corazón. Cuando David fue ungido y vieron que el niño era muy chiquito, Dios le dice a Saúl y le da una palabra. Dice, no mires su apariencia. No mires lo grande, lo fornido. ¿Sabes por qué? Dice el Señor, porque yo lo desecho. La apariencia es lo que ven los hombres, pero le dice el Señor a Samuel, yo miro el corazón. Querido, querida, esto puede ser una palabra retadora para alguien cuyo corazón está desubicado y dice como, ¿qué está haciendo Dios en esta hora? Pesando, probando cada corazón. Dios no está tan interesado en tu servicio, ¿lo sabías? Dios no está tan interesado en tu dinero, porque Él no necesita que le sirvas. Él no necesita tu dinero. Él está interesado en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Y entonces Saulo en el Nuevo Testamento dice que él cómo hacía la obra de Dios. Que cómo gobernaba y administraba lo que Dios le había dado. Como siervo de Cristo de corazón. Yo oro esto para nuestra iglesia local, para nuestros servidores, para nuestras familias, que hagamos la obra del Señor ¿cómo? De corazón. Esos son los mayordomos que Dios está esperando. Y de corazón no hay doble apariencia, hay interés genuino. ¿Y sabe por qué eso es tan importante? Porque cuando la motivación no es el amor, lo que va a suceder en medio de nosotros son las peleas, los conflictos, las rencillas. ¿Sabe qué hace el amor? El amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Si usted está amando a una persona, usted dice, bueno, no es perfecto, no es lo que se supone que debería ser, pero ya nació de nuevo. En el nombre de Jesús, le voy a amar. Pero cuando usted no tiene eso en mente, ¿sabe qué pasa? Que hacen algo contra usted, hacen algo contra su hijo, hacen algo contra un familiar, y usted no va a decir, voy a ir a hablar para amarle y para que lo arreglemos. No. ¿Sabe usted qué dice? Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia, pero en esta iglesia mire cómo me tratan. Pero eso no es muy amoroso, porque puede ser que la persona ni se haya dado cuenta, y parte del amor a veces es hacerle caer en cuenta los errores a esa persona, porque lo está haciendo de corazón. La próxima vez que tú venga un pensamiento a tu cabeza a decir, me voy de la iglesia, te animo y con mucho respeto te digo, te reto a que revises si la motivación de salir es huir a un problema. Porque hoy es María, pero cuando te vayas será Juanita. Porque hoy es Francisco, pero cuando te vayas a otra iglesia será Pedro. Porque Dios, ¿qué hace? Prueba el corazón. Y entonces cuando uno tiene la autoridad de amar a la persona, pues la puede mirar a los ojos. No te lo estoy diciendo para herirte, te lo estoy diciendo porque me interesas, porque esto no está bien, ¿qué hacemos? Y puede ser que la persona diga, y a mí me ha pasado, no, oye, perdóname, lo hice sin querer, no fue mi intención, o de pronto sí lo hice, estaba herido, oye, no, perdóname, no fue. Y después de esas discusiones o de esas conversaciones, ¿qué pasa con las relaciones? Se restablan. Y no se da cuenta que esos lazos estables con amigos, con hermanos, son con esas personas a las que usted ha tenido que hablar porque en serio hay un interés genuino, ¿cierto? Ese es el caso de Pablo, ese es el anticaso que es Saúl. Y quiero que mire este pasaje para cerrar esa idea de Salmo 51, 16, de cómo le interesa a Dios este corazón, y ya cierro esa idea. Salmo 51, verso 16. Porque tú, está hablando de Dios, no te deleitas en sacrificio. ¿Ha notado que muchos de los temas de los que he hablado hoy habla del deleite de Dios y del deleite del corazón? Y Dios no se deleita en el impío, pero aquí dice que Dios no se deleita en los sacrificios, en la religión, en la forma. Dice, de lo contrario, yo lo ofrecería, está diciendo el salmista. No te agrada el holocausto.
Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu contrito, o sea, la humildad. Al corazón contrito, otra vez, el corazón y humillado, ¿Dios qué no va a hacer? No lo va a menospreciar. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Con eso cierro esa idea y yo creo que estuvo lo suficientemente clara. El servicio y el gobierno de corazón a corazón, con la importancia de la otra persona. Quiero que hablemos ahora de un gobernante que también se dio en el Antiguo Testamento y que ejemplifica este gobierno de amor. Nehemías capítulo 5, versos 15 y 19. Algunos de ustedes recuerdan que venimos hablando de Nehemías. Y mire este gobernante, y yo quiero que entienda cómo este gobernante imita a Cristo y por lo tanto nosotros tenemos que imitarlo. Dice Nehemías capítulo 5, verso 15. 5:15. Está hablando Nehemías y antes de que él llegara a gobernar lo que Dios le había dado en Jerusalén, dice que hubieron otros gobernadores, otra gente que administró. ¿Y cómo lo hicieron? Pero los gobernadores anteriores que me precedieron, ¿qué hacían? Grababan al pueblo y tomaban de ellos 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes, ¿qué hacían? Oprimían. ¿Por qué un gobernante oprimiría a otros? Porque no teme a Dios, porque está pensando solo en sí mismo. Y dice, pero yo no lo hice así. Él está escribiendo su diario y dice, yo no oprimí, yo no robé, yo no maltraté, yo no abusé del poder, yo no saqué beneficio, yo no hice cebellé, yo no hice lobby para hacer trampa. ¿Por qué? Porque yo temía a Dios. Si no aprendió nada más del día de hoy, por favor llévese esto. El gobernante que agrada a Dios, teme a Dios, respeta a Dios. Sabe que puede ser que el pueblo no se entere, la gente a la que sirve no se entere, pero él sabe que hay alguien más arriba en los cielos y en la tierra que está viendo y que un día va a pedir cuentas de esa mayordomía. Entonces resumo lo que estoy tratando de enseñarle hasta el día de hoy en esta frase. El administrador y gobernante sabio demostrará su temor a Dios por las acciones y decisiones que tome. Si el gobernante es sabio y teme a Dios, sabe que un día le han de pedir cuentas de sus hijos, de sus finanzas, de su gobierno, de la autoridad y de su poder. El gobernante impío seguirá decidiendo para sí mismo. Porque usted diga, ay no, Fran, pero esto ya está un poquito aburrido porque los gobernantes y yo qué voy a gobernar. Querido, querida, tú te gobiernas a ti mismo. La forma en la que cuidas tu mente, y dicho sea de paso, ¿por qué no empezar un ayuno de redes sociales? ¿Por qué no pararle al Facebook, al Instagram, al Twitter, al TikTok durante unos 40 días? ¿Por qué no entregarle a Cristo tu mente para decirle, Señor, desintoxícame y ayúdame a crecer en temor? ¿Sabes? Y te lo digo con mucha ternura y con mucho amor. Gran parte de lo que estás viendo no es temeroso de Dios. Y también hay algoritmos que están diseñados para que tu carne se satisfaga. Entonces la mujer en bikini mostrando un poquito más, cada vez más, la ropa, las carteras, son pensamientos. No le estoy diciendo, y es que todo es pecado, y espero me entienda, usted sabe, no predicaríamos de eso. Pero la forma en la que estás gobernando tu vida puede estar revelando la impiedad que hay en tu corazón. ¿Cómo gobiernas tu mente cuando ves algo inadecuado? Y tú dices, no, yo lo puedo controlar, y entonces ¿por qué duras hora y media en eso? No, yo lo puedo controlar, ¿y por qué duras 2 horas en eso? Dice la Biblia que uno es esclavo de todo lo que practica y el Señor te quiere libre, gobernado por Él, por su sabiduría. ¿Qué tal esa decisión para el día de hoy, ya casi llegando a marzo? Desconectarse unos 40 días de comida chatarra para decir, Señor, me interesa gobernar para ti, que mi corazón sea ubicado. Y dice Nehemías, el pasaje que estábamos hablando, que los primeros gobernadores que hicieron se enseñoreaban de ellos. Y dice el verso 16 de Nehemías 15:16.
también la obra, o también yo me dediqué a la obra de esta muralla y no compramos ningún terreno y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. ¿Sabe por qué dice que no compraron terrenos? Porque antes de él, como la gente no tenía plata, los gobernantes llegaban y decían, usted no tiene plata, entonces se lo compró al 10% de lo que vale. Usaban el poder y la riqueza que tenían. Porque un hombre rico, como lo era Nehemías era rico porque él era como el primer ministro de Babilonia, él estaba allí con los reyes, él no necesitaba, porque un hombre rico se devolvería a ayudar a los indefensos. ¿Se ha dado cuenta en su vida que cuando todas las cosas van bien, usted y yo tendemos a volvernos indolentes? Como que estamos prosperando, como que el Señor nos bendice, como que todo está bien, y entonces decimos, pero hay gente pobre. No, pero es que el pobre es pobre porque quiere. ¿Que está aguantando hambre? No, pues que trabaje, porque es que el que trabaja no come paja. Y de alguna manera nos volvemos con una indolencia, pero el ministro de Dios, el siervo de Dios, el que teme a Dios, dice la Biblia que cuando Nehemías recibió el mensaje de su hermano de que los muros estaban destruidos, ¿sabe qué hizo Nehemías? Nehemías capítulo 1, dice, lloré amargamente, hice duelo y ayuno, pidiéndole a Dios que me ayudara para ayudar a su pueblo. Este es un hombre de Dios, este es un gobernante, este es alguien que entiende que está en esta tierra, no solo para beneficio propio, sino para bendecir al pueblo de Dios. ¿No le parece hermoso? Que es el corazón de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, porque Cristo, siendo en forma de Dios, en la riqueza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este Nehemías es tipo de Cristo. Oiga, yo estoy muy bien, mis finanzas están muy bien, pero mi pueblo está mal. Y entonces hizo ayuno y hizo oración. Y dice, no compramos terreno, todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Siguiente. Y había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron con nosotros de las naciones que nos rodeaban. O sea, tenía un séquito de 150 judíos. Siguiente. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Imagínese usted cuánto necesita para atender 150 personas. Digamos, bueno, vamos a hacer almuerzo hoy, ustedes se van a quedar, somos como 70, traigamos otros 70, hacemos 140. Más o menos, ¿cuánta plata vamos a necesitar para darle comida a estos 150, 140? ¿Cuánto más o menos? Si usted lo prepara, digamos, estamos hablando casi de 1,5 millones, 2 millones de pesos para que cada uno pueda tener proteína, una buena comida. Y él dice, yo los mantuve, les daba comida, les daba vino y fue durante mucho tiempo. Dice, pero con todo y eso, a pesar de que yo era gobernante, ¿qué no hizo? Reclamar el derecho, porque ya el pueblo tenía muchos impuestos. Y él dice, yo tengo plata, pues ¿para qué tengo que pedir? ¿Entiende ese corazón tan hermoso de la obra de Dios? Siguiente. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho para este pueblo. Mire que este es el mismo pensamiento de, Señor, me interesa lo que tú pienses. No me interesa tanto agradarme a mí mismo. Me interesa qué piensas tú de mí. Y estos son notas del diario de Nehemías. Y él termina diciendo, hicimos esto, Señor, acuérdate para mí, para bien, para mí. De que yo lo hice por temor tuyo. ¿No le parece hermoso? Y quiero cerrar con lo siguiente. Como Cristo es el ejemplo del mayordomo perfecto, quiero que miremos algunos pasajes y principios para ir cerrando. Dice Mateo capítulo 13, verso 17. Cristo es nuestro hermano mayor, Cristo es el dueño de todo. Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos con él. Y sobre Cristo, dije 13, pero es 3. Cuando Cristo es bautizado, cuando inicia su ministerio, dice la Biblia que vino una voz, el Espíritu Santo como paloma sobre él, y una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ese es mi deseo para usted. Esa es mi oración para usted. Que Dios se complazca con su vida. Si Dios se complace con su vida, prepárese para las muchas bendiciones que van a venir. Si Dios se agrada con un gobernante, Él bendice la ciudad.
Pero Dios no se complace con el impío. Dios se complace con el que le obedece. Dios se complace con el que quiere complacerle. ¿Quiere usted complacer a Dios? Amén. Oro porque usted pueda recibir esto de parte de Dios. Y puede que usted diga ahí sentado, pero yo soy demasiado malo y ¿cómo voy a complacer a Dios? Me toca trabajar muy duro esta vida. Y le digo no tan rápido porque no se trata de tus obras. ¿Sabes? La única manera en la que puedes complacer al Padre es aceptando el sacrificio de Cristo, lo que Él ya hizo por ti. Nadie se acercará al Padre sin derramamiento de sangre. Y Cristo ya derramó la sangre y murió en la cruz para que tú puedas agradar al Padre. Si intentas agradarlo en tus fuerzas, en mis fuerzas, fracasaremos. Pero si vienes al Padre por medio de Cristo, Él podrá decirte, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Recibe eso de parte de Dios. Si ya eres hijo de Dios, si ya naciste de nuevo, tu vida le es agradable. No por lo que tú hayas hecho. Tu vida le es agradable porque la justicia de Cristo se imputa a tu vida. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando el Padre te ve y tú ya estás en Cristo, ve a Cristo. Y dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. No intentes ganar el amor de Dios por tus obras. No lo lograrás jamás. Cristo ya lo hizo para que puedas tener una vida plena y abundante. Este es mi Hijo amado, que me complace, que me deleita, que cuando miro me dan ganas de estar con Él. Dice la Biblia, porque los ojos de Jehová, el Señor, contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que le temen. El Señor está viendo en esta hora y probando tu corazón. Y Él quiere mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón íntegro, que gobiernan para Él, que tienen temor de Él. Cristo recibió la complacencia del Padre. Tú puedes recibir la complacencia de Cristo también. ¿Y sabes por qué Cristo recibió esa complacencia y por qué el Padre se agradaba en Él? Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 28 y 29. El Padre vivía complacido con Cristo. Y dice Jesús, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, o sea, en la cruz, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Siguiente verso. Y como Él hacía y hablaba lo que el Padre le había enseñado, dice, aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y déjame explicártelo. Antes de Cristo no había forma de que tú hubieras podido agradar al Padre. Porque era tu justicia delante de un Dios santo. Pero Cristo viene, te hace agradable al Padre para que tú de ahora en adelante puedas hacer lo que agrada al Padre. Esto es un tema de corazón a corazón. ¿Alguien en este lugar, por amor a Dios, que quiera hacer lo que agrada al Padre? Amén. Amén. A eso hemos venido, de eso se trata la iglesia. Hemos venido a este lugar para decir, Señor, sobre todas las otras voces, te quiero agradar a ti. Y no lo haré en mis fuerzas, lo haré en las fuerzas de Cristo. Imitaré a Cristo, el mayordomo, el gobernante perfecto. Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Esto es una palabra pesada. Esto no es para alguien liviano, esto no es para un cristianismo tibio. Para alguien que dice, bueno, voy a ir a la iglesia y me voy a sentir bien y a ver cómo marchan las cosas. No. Esto es de amor. Y el que ama a Dios, su palabra, guardará. ¿A quién estás intentando agradar? ¿A tus jefes? ¿Al mundo? ¿A tu carne? Eso resultará mal. ¿Y por qué no empezamos hoy a agradar a Dios? Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Ese es Cristo. Él ya nos hizo agradables al Padre y ahora nosotros podemos vivir para agradar al Padre. Y quiero que se lleve este pasaje, y si puede anótelo, es un pasaje corto y es el pasaje que nos vamos a aprender el día de hoy. ¿Están preparados para esto? ¿No están preparados?
Cuando llega a su casa va a decir, ¿y qué aprendió hoy? Usted va a decir, Efesios capítulo 5, verso 10. Me lo aprendí. ¿Preparados? Dice Efesios 5:10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice Efesios 5:10? Examinen, otra vez todos, al Señor. ¿Eso lo dice quién? Efesios 5:10. Otra vez.